Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la estadística, que es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación y análisis e interpretación de los datos. Uno de los conceptos que vamos a ver en estadística es el concepto de población, que se refiere al conjunto que estamos interesados para obtener las conclusiones. Normalmente podemos decir que es demasiado grande para poder abarcarlo completo. Entonces, un ejemplo de ello, el ejemplo que estoy citando en esta oportunidad, sería la población de estatura de todos los alumnos a nivel de secundaria del Colegio Los Próceres. Fíjense que aquí estamos tomando como población a todos los alumnos de nivel de secundaria. Ahora, cuando hablamos de muestra, que es la otra definición que vamos a manejar, se refiere al subconjunto de esa población, es decir, un conjunto más pequeño y sobre el cual vamos a hacer nuestro análisis, las observaciones correspondientes. Un ejemplo, tomando como referencia la anterior, podemos decir que un ejemplo de una muestra sería la estatura de algunos alumnos de nivel de secundaria del Colegio Los Próceres. Recuerden que la población era todo referente a todos los alumnos de secundaria y la muestra solamente es un subconjunto de él. Ok, vamos a hablar ahora sobre la variable estadística. Una variable es una característica que es observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que vamos a disponer de cada individuo está resumida en variables. Entre ellas vamos a encontrar lo que es la clasificación de las variables. La clasificamos en variable cualitativa y variable cuantitativa. Vamos a hablar un poco de lo que es la variable cualitativa. La variable cualitativa son aquellas variables cuyos valores de las observaciones quedan expresados por características o cualidades de una población y a su vez pueden clasificarse de la siguiente manera. Podemos clasificar la variable cualitativa como cualitativa nominal cuando se definen, por supuesto, o se refiere cuando se definen las categorías pero no llevan ninguna ordenación de las posibles modalidades. En este caso podemos tomar como ejemplo, como no lleva ninguna ordenación, podemos tomar de ejemplo el estado civil, color preferido, sabor de una comida, color de los ojos, partidos políticos. Eso no lleva ningún orden. Ahora, cuando hablamos de variable cualitativa ordinal, se refiere, por supuesto, en que tiene que haber un orden en cada uno digamos, de esos ejemplos. Entonces, para este caso, cuando vayamos a clasificar por una variable por cualitativa ordinal, podemos tomar como ejemplo el nivel de educación alcanzado, o por supuesto hay un orden allí, puede ser primaria, llega hasta secundaria, llega hasta bachillerato o llega hasta profesional. Hay digamos, un orden eh, para ese tipo de ejemplos. Se refiere al nivel de educación alcanzado. Recuerden que no todos logramos graduarnos o tener alguna carrera profesional. Entonces puede ser que llegaste hasta la primaria, hasta la secundaria, llegaste hasta el bachillerato o te graduaste en alguna profesión, inclusive puedes colocar la parte de posgrado. Entonces también podemos tener la estación del año preferida, eh, invierno, otoño, cualquiera, o sea, podemos establecer un orden allí. Y el nivel socioeconómico, por ejemplo, en este caso, el estrato de clase media, alta, baja, clase media, media baja, media alta. Entonces podemos establecer un orden en ello. Entonces sería una variable que es cualitativa ordinal. Ok, tenemos también la variable cuantitativa. Por supuesto, cuando es cuantitativa se refiere a valores que son numéricos. Lo podemos ordenar. Ok, y a su vez podemos dividirlas en dos tipos. Lo que es la variable cuantitativa, podemos decir que puedes encontrar como variable discreta, que son aquellas que son números que son naturales, manejan puros números naturales. Podemos tomar como ejemplo el número de hijos. Sabemos que nosotros podemos decir que tenemos dos hijos, un hijo, tres hijos, o no tenemos hijos, que es cero. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, bueno, y así sucesivamente. Pero en sí toma un valor entero. No puedo decir
Yo tengo 0,3 hijos o tengo 3,5 hijos, imposible. Entonces, este tipo de variables discretas son puros números que son valores naturales. Entonces, también podemos tomar como ejemplo el número de monedas que una persona lleva en el bolsillo. Las monedas, llevas una moneda o dos monedas, tres monedas o no llevas ninguna moneda. Yo no puedo llevar una moneda y media. Imagínense lo que es picar una moneda. Entonces, en este caso, tenemos que también nos serviría como ejemplo. Cantidad de caramelo consumido por mes. Bueno, generalmente cuando una persona se va a comer algún tipo de caramelo se lo come completo. Yo no, todavía no he escuchado a la persona que se lo come por la mitad. Entonces, son algunos ejemplos citados. Ahora, cuando hablamos de variables que son continuas, son aquellas que admiten parte decimal. Eh, por ejemplo, peso. Por un peso, si yo peso, por ejemplo, en mi caso, peso 84,3 kilos, más o menos. Entonces, fíjense que hay una parte que es decimal y entre ellas entonces entra la variable continua, que entran, en este caso, números decimales. La estatura, por ejemplo, mi estatura, 1,83 metros. Tengo dos partes decimal, que sería el 83, sería 1,83. Son variables que son continuas, igual la temperatura. Ok, la presentación de esos datos podemos buscar dos formas de presentarlo. Entonces nosotros vamos a trabajar una sola forma de ella. La podemos representar en forma tabular con cuadros y tablas de frecuencia, que eso es lo que vamos a hacer en este video. También la podemos hacer mediante gráficos y diagramas, que eso lo vamos a hacer en posteriores videos. Pero en este tema como tal vamos a manejar lo que son los cuadros y las tablas de frecuencia. Ok, tablas estadísticas. Cuando nosotros ya hablamos de las tablas estadísticas, estamos hablando de las tablas de frecuencia o distribución de frecuencia que se utilizan para trabajar, para presentar los datos de una vez que lo tengas agrupados o clasificados en las diversas categorías o variables. Entonces, los elementos de lo que son las tablas estadísticas, vamos a encontrar el rango, también llamado recorrido de los datos, es la diferencia entre el dato mayor que nos presentan los datos y el dato menor. Es decir, que el rango sería el X máximo, lo llamaremos X máximo al número mayor, y le vamos a restar el X mínimo, que sería el número menor. Ok, en la frecuencia absoluta, en esta tabla vamos a tener una casilla. La primera que vamos a colocar es la frecuencia absoluta, que se refiere al número de veces que aparece un valor. En sí, eso es lo que es la frecuencia absoluta. El número de veces que aparece un valor en el conjunto de observaciones que hemos realizado. Y la vamos a anotar por F sub i. F con subíndice I minúscula. Y la F también minúscula. Entonces también vamos a encontrar lo que es la frecuencia absoluta acumulada y la vamos a anotar por F mayúscula sub I. Y se refiere a acumular sucesivamente las frecuencias absolutas. Es decir, voy a ir sumando las frecuencias absolutas a todas las frecuencias absolutas. También manejamos lo que es la frecuencia relativa, que por supuesto es la que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número de total de datos que vamos a obtener o el número de observaciones que tenemos del ejemplo que vayamos a realizar. Entonces, también tenemos la frecuencia relativa acumulada. Como es acumulada, fíjense que la frecuencia relativa está denotada por H sub i minúscula y la frecuencia relativa acumulada es por H sub i mayúscula. Se refiere a acumular, por supuesto, sucesivamente las frecuencias relativas. Podemos ir sumando todas las frecuencias relativas. Eso es lo que sí se encarga esta frecuencia relativa acumulada. Pero también lo podemos obtener dividiendo lo que son las frecuencias absolutas acumuladas entre el número total de datos. También se puede hacer de esa manera. Hay dos formas de hacerla. De todas maneras, se los voy a presentar en unos ejemplos que vamos a ver a continuación. Ok, la frecuencia relativa porcentual. Recuerden que en la parte de arriba aparece la frecuencia relativa H sub i y esta se denota como H sub i con el porcentaje al lado porque vamos a sacar el porcentaje de la frecuencia relativa. Es decir, multiplicando por 100 cada uno de los datos que hemos obtenido. Ahora, la frecuencia relativa acumulada porcentual, en este caso podemos multiplicar por 100
a cada frecuencia relativa acumulada para tener su porcentaje. También lo podemos hacer de esa manera. O ir sumando cada una de estas que llamamos frecuencia relativa porcentual. Si vamos sumando cada una de ellas, también vamos a tener el mismo valor. Y como les dije, vamos a verlo en los videos posteriores. Ok, entonces la tabla de frecuencia para la variable cuantitativa, una vez que se han recopilado todos los datos, denotaremos las variables por x sub i, es decir, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6 hasta x sub n. No sabemos cuántos valores hay, por eso sería x sub n. Entonces x sub 1 se refiere al primer valor una vez que lo tengas ordenado. A mí generalmente me gusta siempre ordenar los datos desde el menor hasta el mayor. Ok, para nosotros construir la tabla de frecuencia vamos a llevar a cabo varios procedimientos. La clasificación, que por supuesto consiste en determinar los valores que toman las variables o intervalos de clase. Ahora, nosotros cuando hablamos de la tabla de frecuencia de variable discreta para datos no agrupados, porque nosotros vamos a trabajar con datos no agrupados. Para esta parte del video vamos a trabajar con la tabla de distribución de frecuencia con la variable discreta para datos no agrupados. No vamos a trabajar con variable continua por ahora. Entonces, el ejemplo citado nos presentan las alturas en centímetros de 20 plantas en la clase de botánica. Y por supuesto están expresadas en centímetros. Por ejemplo, 61 centímetros, 67 centímetros, 67 centímetros, 70 centímetros, 79 centímetros y así sucesivamente. Este ejemplo lo vamos a realizar en el próximo video. Vamos a aprender cómo realizar la tabla de distribución de frecuencia. Nos vemos entonces en el próximo video.